Amén. Ahí está la transmisión, ya está bien, está en la página. Ok, pues Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos, que van a estar viendo este video en vivo, que lo van a estar viendo posteriormente. Ya he grabado por esta página, Jesús es el Kyrios. Esta es nuestra tercera entrevista sobre la serie Los Carismas, la primera parte, los dones de hablar. Hoy vamos a estar tocando sobre el tema del don de la profecía. Tenemos a un pastor, un invitado especial desde Chile, que nos va a estar ayudando en esta hora. En un momentito le voy a pasar a él para que se presente. Pero amén, amados, como siempre, espero que esta serie de entrevistas pues les sigan siendo de bendición a todos los hermanos. Si desean compartirlo con un hermano en la fe, para que les sea bendición, pues estaríamos bien agradecidos. Como he mencionado, aquí en Jesús es el Kyrios como página, pues nos dedicamos a compartir el estudio de la palabra del Señor en general, teología bíblica, pero somos una página con un trasfondo pentecostal clásico. Y también pues tocamos estos temas, ¿verdad? Concerniente al pentecostalismo, pero en realidad es un tema, ¿no? Y es algo que toda la iglesia del Señor en general, pues, debe buscar y anhelar. Pero amén, amados, espero que les sea bendición. Voy a pasarle la parte ahora al pastor Elías Chávez, un gran maestro de la palabra y con quien nosotros hemos aprendido mucho, pero amén. Voy a pasarle la parte al pastor Elías Chávez para que se esté presentando antes de entrar de lleno a la entrevista. Hola, ¿cómo estás, hermano Ryan? Un agrado el poder compartir contigo, con los hermanos igual. Gracias por la invitación y gracias también porque más que aprender, yo creo que estoy aprendiendo yo de ustedes. Hemos hecho un buen grupo, una buena amistad con varios hermanos, en los cuales hemos tenido la posibilidad de compartir varios temas desde un punto de vista pentecostal y sin duda ha sido un tiempo de mucha bendición. Y digo, tengo amigos con el mismo grado de locura por las cosas de Dios. Así que ha sido un buen tiempo. Gracias por esta invitación. Amén. El honor es nuestro. Amén. Nos sentimos bien felices y privilegiados de que estés aquí con nosotros. Así que, amén, amados, vamos a entrar de lleno a la entrevista. Ya hay unos hermanos que están ahí en sintonía. Dios me los bendiga a toditos, los que estarán viendo después, esperando que sea de bendición. Así que, amén, como le mencioné, hoy vamos a hablar sobre el tema del don de la profecía. Amén. Vamos a empezar. Esta entrevista, amén, es similar como hemos hecho la otra entrevista hasta el momento. Primero que todo, pastor, la primera pregunta, ¿verdad? Lo más básico en sí. ¿Qué es en sí el don de la profecía? Amén. Bueno, en forma muy simple, el don de profecías es eh, alguien que habla de parte de Dios, alguien que habla en representación de Dios a los hombres. Eso es el don de profecía de forma muy sencilla. Amén. Amén. Entonces aquí vamos a este otro concepto, ¿no? A veces yo sé que hay un poco un poco de controversia entre algunos hermanos sobre el don de la profecía. Se habla mucho del tema de la sola escritura y a veces se habla de que el don de la profecía pues ya no puede estar vigente porque va a chocar contra el don, contra el principio de sola escritura, ¿no? De doctrina postbíblica. A veces es uno de los argumentos que algunos hermanos pues traen. Pero en sí, quiero en este aspecto, pues, ofuscarnos en esa área ahora. Básicamente, ¿cuál sería nuestra respuesta, nosotros como pentecostal, el movimiento pentecostal carismático a eso? A saber, el don de profecía, tal como nosotros lo entendemos, rivaliza el concepto de la sola escritura. Amén. Es una buena pregunta. Hay que entender primero qué es lo que es la escritura, qué es lo que se entiende o cómo lo entienden. Hay que considerar que gran parte del pentecostalismo, desde el punto de vista académico y de enseñanza, está permeado por el magisterio protestante. Eso significa que gran parte de nuestra teología la heredamos
y en algunos casos nos hemos encontrado con algunas cosas que no nos hacen mucho sentido, o por lo menos bíblicamente no logramos considerarla dentro de lo que es el relato eh, que nosotros entendemos como paradigmático para la iglesia de los postreros tiempos, de los cuales nosotros nos sentimos o nos reconocemos como parte de ella. El concepto de sola escritura, sin duda, es un principio evangélico, dentro de el sentido de reconocer la Biblia como regla de fe, de conducta, y nosotros somos evangélicos, me refiero como pentecostales, por lo tanto en ese sentido sí, para nosotros es importante. Pero hablábamos hace a ver si hace un mes, quizá un poco más, de sola escritura o prima escritura, en el sentido de que solamente es la palabra y no hay nada más después de la palabra o antes de la palabra. Es una buena pregunta. Y quizás lo primero que podríamos mencionar, ¿qué es lo que pensaban los primeros cristianos? Si ellos defendían la doctrina de sola escritura. Es interesante reconocer finalmente que esta es una enseñanza posterior. Lo que sí no discutimos que la palabra de Dios es, para nosotros como cristianos, es significativamente importante, y no solo importante, es trascendental, porque a través de esa palabra nosotros reconocemos que está la revelación especial de Dios. Dios se ha mostrado de muchas formas a través del curso de la historia, pero principalmente a través de su palabra. Primero, obviamente, a través de su Hijo que se hizo hombre, que es el Verbo encarnado, pero posteriormente a través de la palabra con la cual nosotros podemos encontrar a Dios. Ahora, hay que entender cómo habitualmente el pentecostal lee la escritura. Para eso voy a mencionar cómo lo hace primero el magisterio protestante. Cuando me refiero a magisterio protestante, cómo ha sido entendido históricamente el don, o la forma de entender, disculpe, la forma de entender la escritura. El magisterio lee la Biblia, reflexiona, interpreta lo leído, entiende que en todo este proceso está el Espíritu Santo, y después finalmente busca una experiencia que significa llevar a la práctica lo leído. Esa es la forma habitual. Lee, hace una reflexión y busca una experiencia que nosotros también podríamos asociar, por ejemplo, con el proceso de santidad. Pero en cambio, la hermenéutica pentecostal, como el pentecostalismo ha entendido la escritura, nosotros vemos que para el pentecostal, al momento de leer la Biblia, o muchas veces ni siquiera habiéndola leído, nos encontramos con varios casos, especialmente en los periodos de avivamiento, donde hay una experiencia con el Espíritu Santo. Personas que eh, al estudiar los avivamientos de Azusa, de la India, de Valparaíso, de Gales, nos damos cuenta que sucedió en varios casos en que las personas llegaban al lugar donde se estaba dando este avivamiento, y ellos tenían una experiencia espiritual, y nosotros podemos encontrar ese paralelismo porque tiene una justificación bíblica en Hechos 2, una experiencia potente, viva con el Espíritu Santo. Eso los llevó a reflexionar. Y en el caso del libro de los Hechos nos encontramos con la pregunta: ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta gente hace esto? Y esa experiencia inicial es cuestionada de forma positiva. Y aquí se busca un sustento bíblico histórico, y en este momento es que la palabra entra en acción, por decirlo de alguna manera. La palabra ya se busca un sustento bíblico, y vemos nuevamente en el relato de Hechos que dice que Pedro menciona que esto es lo anunciado por el profeta Joel para los postreros tiempos. O sea, vamos a lo mismo, hay una experiencia, hay una reflexión, y posteriormente hay una doctrina, está la Biblia de por medio. Entonces, esa ha sido la forma como nosotros habitualmente lo hemos entendido, o históricamente lo ha entendido el pentecostalismo, aunque podemos decir que en estos últimos años esa forma de ver la escritura ha cambiado, y nos encontramos con asombro que cada vez más el magisterio protestante está nuevamente eh, permeando, como dije al principio de esta conversación, lo que es la doctrina pentecostal. Y tenemos que nosotros salir a decir: pero los pentecostales no leemos de esa manera, los pentecostales no lo entendemos así, o así lo entendemos. Entonces, ha sido un tema interesante. El concepto de la escritura lo defendemos como en el sentido de que la palabra es regla de fe y conducta, y es el filtro para todo lo que nosotros hacemos. Pero excluir la experiencia o otras
otras cosas que son importantes, creo que no es sano, por lo menos nosotros no lo entendemos así, y vemos la palabra que la experiencia es algo importante. Dice Pedro, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos presenciado. Nosotros como pentecostales somos testimoniales, testimoniales. Así que es un tema que interesante, yo creo que se podría hacer una reflexión quizás más intensa sobre esto, porque, vuelvo a insistir, nosotros muchas de nuestras, incluso dentro de la parte académica, nos encontramos con varias, varias profesores pentecostales que todavía están haciendo clases con teólogos reformados, teólogos del magisterio protestante, y eso sin duda influye dentro de lo que es la educación teológica. Y vuelvo a insistir, nuestra forma, nuestra hermenéutica de entender es diferente, nuestra neumatología es diferente, nuestra soteriología es diferente, nuestra eclesiología es diferente, como nosotros entendemos varios conceptos diferentes. Ahora nosotros honramos y reconocemos nuestra herencia, pero vemos la reforma como un proceso histórico dentro del cristianismo, más como algo para este tiempo. Así que es un tema que podríamos debatir más, que podríamos conversar más, porque creo que podríamos sacar lecciones importantes, como ahora especialmente se está viendo la teología y cómo los teólogos pentecostales han hecho trabajos de tanta calidad, especialmente en los últimos 30 años. Antes no podíamos defender esto como lo podemos hacer ahora, pero creo que la hermenéutica que se ha formado se está volviendo muy sólida, y el proceso de construcción de la teología pentecostal está, yo creo que en su apogeo, y estamos todavía con muchas cosas que podemos aprender. Yo hace poco comentaba que creo que la próxima generación de teólogos van a ser latinos, van a ser de Latinoamérica, y creo que acá se está dando un tema muy interesante. Creo que todo, aunque no es el tema, pero creo que todo lo que ha venido acompañado de lo que se ha llamado el avivamiento calvinista ha ayudado a que muchos pentecostales se animen a estudiar. Y eso ha sido muy interesante, porque finalmente eso va a provocar que tengamos una reflexión de calidad y de gente que es llena del Espíritu Santo y viene con un corazón sencillo, humilde, con deseo de aprender. Así que yo creo que vamos a encontrar grandes cosas relacionadas, por lo menos en eso. Mi esperanza, mi fe está, estoy muy alegre porque creo que alcanzaré a ver eso. Amén, sí, eso será así con la ayuda del Señor. Y ha sido algo bien interesante, ¿no? Cómo es que en parte ese avivamiento calvinista, pues en parte nos ha ayudado a nosotros pues a organizarnos un poquito más, ¿no? En nuestras reflexiones, en nuestra hermenéutica pentecostal, y a poder presentar defensa, porque nuestra hermenéutica sí es defendible, no está construido en un vacío, como a lo mejor algunos pintan, pero sí, sí tiene sustento, amén. Pero sí, amén, pastor, tremenda respuesta. Vamos así a continuar a la próxima pregunta, que sería, ¿cuál sería la importancia del mismo, a saber, del don de la profecía en la iglesia? Ya. ¿Y cuál es la, aquí tenemos nosotros que conversar qué es lo que, qué es la profecía, cómo está compuesta la profecía, cómo se puede, cómo se expresa? Quizá la respuesta más completa en relación a la primera pregunta que se hizo. La profecía tiene una dimensión que es de tipo escatológica. Lo primero, que es una, aunque no toda la profecía es escatológica, y vamos a ver que gran parte del relato veterotestamentario del Antiguo Testamento, todo lo que es profetismo del Antiguo Testamento, mayormente no era escatológico, sino tenía que ver con una denuncia. Entonces, el primer sentido que nosotros tenemos es escatológico. Eh, eh, Predecir acontecimientos, y el segundo énfasis tiene que ver con advertencia y denuncia, que es algo que nosotros habitualmente olvidamos, pero la profecía tiene también este punto que no es menor. El profeta es alguien que denuncia las injusticias que realizan los poderosos, quienes oprimen al pueblo con pesadas cargas, se aprovechan de los pobres y débiles y buscan obtener ganancias deshonestas. El profeta es alguien que no cae ante el pecado. Nosotros revisamos este año, estuve estudiando los profetas menores, y para mí fue una tremenda sorpresa. O sea, eh, haberlos leído en forma separada, haberlo estudiado quizás hace harto tiempo, y ahora retomarlo y nuevamente encontrar mucha riqueza. Yo creo que algo bonito, que cada vez que nosotros estudiamos la palabra encontramos riqueza. Es como que cosas que pasamos muchas veces por el pasaje, pero
De repente eso a nosotros nos entrega ahí una enseñanza, y eso es lo bonito de la palabra. Y la profecía tiene un énfasis relacionado con eso. Recordemos el caso de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, que él como profeta hizo una denuncia, y esa denuncia le costó la vida. Entonces el profetismo tiene ese factor que es importante. Recordemos que en Cristo estaban tenía tres oficios que habitualmente se mencionan: el oficio que era sacerdote, era profeta y era rey. Y dentro del oficio profético, él, además de anunciar cosas futuras, él también hizo denuncias muy fuertes contra los religiosos, los sana doctrina de su tiempo. Interesante. Los que creían o los que representaban la enseñanza de la Escritura, Jesús fue muy duro con ellos, fue muy fuerte sus palabras. Entonces, nosotros vemos que la profecía tiene también un, eh, una dimensión de denuncia, de advertencia. Y por último, la profecía tiene una dimensión relacionada con lo que es la proclamación. Pero en este punto yo tengo algunas cosas que por lo menos a mí me importa resaltar, porque ¿qué es lo que dice habitualmente el magisterio protestante? Que la palabra o la predicación de la palabra es profecía, pero la palabra no menciona eso. Por lo menos en la escritura nosotros no encontramos, sino que encontramos dones diferentes. La proclamación, el mensaje querigmático, es algo que es transversal para todos los creyentes. O sea, nadie se puede excluir de esa responsabilidad, al predicar el evangelio, predicar el mensaje de la cruz. En cambio, el don de profecía es algo que se menciona explícitamente. Tampoco la enseñanza es profecía, porque la palabra menciona un don que es la didascalía, que es la enseñanza. Pero eso no quita que dentro del proceso de predicación haya palabra profética. Y eso no quita tampoco dentro del proceso de enseñanza que en algún momento haya profecía, porque la profecía es parte de nosotros. Vamos a ver más adelante cómo se manifiesta la profecía o qué significa, quiénes son profetas en este tiempo. Vamos a hablar también de la diferencia del oficio versus el don, que es un tema que es importante también entenderlo, aunque se cruzan en muchas cosas, pero hay evidentemente diferencias. Entonces, esos tres puntos me interesa recalcar. Ahora, ¿cuál es el fin de la profecía? El fin de la profecía es el mismo de todos los dones, que es edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el fin principal, es para poder compartirlo en comunidad, y a través de eso que las personas los creyentes puedan eh, ser edificados. Pero no solamente los creyentes, también dice para los incrédulos, para los que no saben, que una profecía también puede ser de edificación para ellos, que es interesante, ¿eh? Porque este don se menciona tanto para los creyentes como para los no creyentes. Amén, eso así, excelente posición, Pastor Elías. Y mencionó algo ahí que de hecho era algo que quería preguntarle, ¿verdad? Lo mencionó ahí, pero quería ver si podía desglosar un poquito más solo para efectos de la audiencia, ¿no? También es sobre el concepto de que la profecía o cuando la Biblia, en concepto neotestamentario de profecía es el equivalente a predicación y que en otras palabras la predicación pues ahora en estos tiempos pues ha reemplazado ese don profético y que cuando se habla, podemos hablar de don profecía pues es simplemente el equivalente a una predicación en el sentido positivo, temático, eh, textual, tal vez como podamos hacer regularmente en nuestra iglesia, pero quería ver, pastor, si podía abundar un poquito más en ese aspecto de que es el don de profecía el equivalente a la predicación, como lo entendemos predicación en el sentido eclesiástico, porque no necesariamente los pentecostales lo vemos así, ¿no? Pero quería ver si podía abundar un poquito más ahí. Aunque no lo creamos, dentro de los pentecostales hay muchos que creen eso. Yo me he encontrado con varios libros de autores pentecostales que enseñan que la predicación también es profecía. Pero vuelvo a plantear lo mismo, que
eso es una inferencia bíblica. No es que nosotros excluyamos o digamos que por ser una inferencia es malo, porque mucha de la teología que nosotros hacemos son inferencias, o sea, son interpretaciones que nosotros hacemos de la Escritura. Pero explícitamente la enseñanza, o en este caso el mensaje querigmático, el mensaje positivo de la palabra, o el mensaje finalmente de la predicación en sí, es algo que incluso está aparte de los dones, no lo encontramos junto con los dones, sino que viene como otro mandamiento que no puede ser, a ver, los dones espirituales son para tiempos de necesidad de la iglesia, me refiero cuando se necesite un don, Dios permite que esos dones se manifiesten dentro de la iglesia, porque la iglesia necesita ser edificada. El único don que nosotros entendemos que es ejercido libremente es el don de lenguas, porque es el único don que es para edificación de nosotros mismos. Pero los otros dones son necesarios cuando Dios lo permite. En cambio, la predicación, o en este caso el mensaje de la cruz, el mensaje querigmático es transversal para todos los creyentes, independiente de los tiempos, y para eso simplemente nosotros necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestras vidas, y con eso nosotros entregamos el mensaje. Y ese mensaje es entregado en forma voluntaria, en forma constante, y no está sujeto finalmente a una limitación de parte de Dios. Nosotros predicamos en todo momento, incluso predicamos como, no sé si lo habrá dicho Lutero, pero alguien lo mencionaba, desconozco el origen, pero dice, predica en todo momento, en todo lugar, y cuando sea necesario, abre tu boca, para decir que nosotros también, nuestra vida es una vida de predicación a través de nuestros ejemplos. Amén, excelente, sí. Y sí, es algo que a veces se ve que a veces aún entre los pentecostales, ¿no? Pues se ve eso de que la profecía es el equivalente a predicación, viceversa, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo ahora. Pero sí, pastor, gracias por abundar en ese punto también. También, pastor, quería hacer esta otra pregunta. A las personas también que están en el live, si alguien desea hacer alguna pregunta o un comentario, ¿verdad? Ya veo que alguien había publicado ahí, pero si alguien desea hacer una pregunta o un comentario, pues lo pueden dejar en confianza y vamos a estar, ¿verdad? El pastor Elías va a estar respondiendo, ¿verdad? Eso abriremos un pequeño espacio al final. También, pastor, quería hacer esta otra pregunta que básicamente es, ¿cómo ve que el don de profecía, verdad? Que a veces hoy, por lo menos hablo de mi contexto, ¿no? Yo he visto el don de profecía manifestarse y han personas que, dirigidas por el Señor me han profetizado y es algo impactante, ¿no? Ver los efectos y esas cosas, porque nosotros como pentecostales, pues leemos las escrituras experiencialmente y nosotros pues enfatizamos, ¿verdad? Lo que son los dones, etcétera. Pero algo que yo he notado, ¿verdad? En algunos contextos pentecostales a través en Latinoamérica, pues a veces es un don que a veces como que hay algunas personas pues le tienen, vamos a decir así, se pone un poco tímido si se manifiesta, hay como un tipo de alejamiento, por decir así, con este don, debido a la confusión que a veces algunos hermanos tienen, o a lo mejor la incredulidad. ¿Cómo ve, pastor, el don de profecía ahora mismo en la iglesia? ¿Cómo es? ¿Cree que es un don que la iglesia debería anhelar más? ¿Cree que estamos un poquito descuidados con referente a ese don en el sentido de buscarlo, anhelarlo? Porque obviamente nosotros no significa que vamos a anular la predicación por profecía, no, tampoco no es eso, pero de igual forma puede ser algo que, como bien dijo, es de edificación para nosotros como iglesia. ¿Cree que es un don que deberíamos buscar más, que cosechar más para que el Señor lo siga manifestando en medio de nuestras iglesias? Amén. Un pastor dijo hace algún tiempo atrás una frase que yo diría era tragicómica. Decía, antes teníamos profetas, varios de ellos mentirosos, pero teníamos profetas, ahora ya no los tenemos. Entonces hemos visto cómo cada vez han disminuido más
no solamente el oficio profético, sino también el don dentro de la iglesia, y eso se debe a un temor y también se debe a una creciente increencia de los dones espirituales dentro de las comunidades pentecostales. O sea, es algo que nosotros vemos alarmantemente, cómo cada vez más dentro de nuestras iglesias nos encontramos con personas que no han recibido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Están hablando cerca de un 25 al 30% como mucho de hermanos dentro de las comunidades que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, de comunidades pentecostales, algo que finalmente lleva a una crisis de identidad, porque tenemos hermanos que no entienden los dones, en el sentido de que si no hay una experiencia, ya explicamos que en este caso la hermenéutica pentecostal se basa en una experiencia, la cual es confrontada a la palabra. Entonces, al no tener esta experiencia, ellos tienen la doctrina, la conocen, la pueden enseñar, hacen reflexión de ella, pero no han tenido la experiencia primera de poder experimentar los dones. Entonces, a través de eso, ellos, sinceramente, ha sido un problema también para esto, especialmente dentro de jóvenes y a veces no tan jóvenes, porque quizás nos encontramos con la segunda o tercera generación de hermanos que crecieron, se criaron dentro de la iglesia pentecostal, tuvieron familia, algunos son adultos, algunos ya son mayores, ya ancianos y nunca experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hacemos teología? ¿Cómo explicamos algo que para ellos, claro, quizás lo han visto, quizás lo entienden teológicamente, pero no lo han vivido? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, por ejemplo, con el don de lenguas, que ha sido un tema, ha sido realmente un tema complejo, porque también algunos hermanos han tomado mal esta enseñanza y han dañado a jóvenes, los cuales buscaron y no insistieron, porque esto es una promesa para la iglesia. Yo les digo a los hermanos, tengan paciencia, porque Dios lo prometió, Cristo lo prometió para su iglesia, que el Consolador vendría, que haría morada en nosotros, y el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa para toda la iglesia. Entonces, al no hacerle sentido esto, ellos empiezan a tomar y adoptar posiciones de cesacionistas, de increencia. Entonces, a mí me ha preocupado bastante, bastante eso, porque finalmente ha provocado que las personas no tengan claridad sobre los dones porque no saben cuáles son los dones, no lo saben, bíblicamente los entienden bajo una fuerte influencia reformada, en algunos casos influencia de magisterio protestante, pero en forma práctica no los han vivido, no los han vivido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos finalmente entender eso? ¿Cómo lo podemos transmitir? A ver, también otro factor, que es lo que comentaba hoy día, que hay una desconfianza, y esa desconfianza también ha formado una increencia, que volvemos a lo mismo, en relación a que al haber experimentado con una profecía falsa o un falso profeta, las personas hacen teología de eso, en el sentido que ellos asimilan que esa mala experiencia a ellos les permite validar una teología en la cual ellos dejan de creer. Y eso es peligroso porque la palabra sigue siendo la palabra. Y lo que les digo a los hermanos, que los errores y horrores de las personas no condicionen nuestra fe en la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Nosotros no podemos estar condicionados por las malas experiencias en ese aspecto. Entonces, también no se ha considerado que el error aquí es no solamente de quien entrega una profecía falsa o entrega una profecía incorrecta a un falso profeta, también el problema es de quien recibe eso, puesto que Dios nos proveyó de un don maravilloso, que es el don de discernimiento de espíritu. Y el don de discernimiento de espíritu es para aplicarlo en estas circunstancias. La profecía se filtra. Además dice que también la palabra es el filtro con el cual nosotros trabajamos el discernimiento de espíritu. Yo les digo a los hermanos que el don de discernimiento de espíritu se afila, en el sentido como un cuchillo, se perfecciona con la palabra. Entonces nosotros el don de discernimiento lo trabajamos con la palabra. Entonces, al trabajarlo de esa manera, les aseguro que eso va a estar tan preparado, con tanto filo, que el Señor nos va a permitir que cuando algo no provenga de Él, nosotros vamos a saber enseguida. Ahora hay que tener cuidado igual con esto, porque no significa que nosotros vamos a ser desconfiados y vamos a considerar que una manifestación de por sí es mala. A ver, me lo explico de esta manera: no podemos considerar que todos son culpables mientras no demuestren que son inocentes.
No sé si se entiende el concepto, que no podemos decir que todas las manifestaciones son malas hasta que probemos que son buenas, sino que nosotros en el principio bíblico de la benignidad vamos a asimilar que las profecías vienen de parte de Dios. Asumimos que las profecías vienen de parte de Dios, que los profetas hablan de parte de Dios, pero a través de la palabra y a través del discernimiento de espíritu, nosotros vamos finalmente a decir, no, esto no proviene de Dios. Y les aseguro, mis hermanos, porque la palabra sí lo promete, que este don tan maravilloso a nosotros nos habla y nos hace entender muchas cosas. Entonces, en algún momento nos hemos encontrado con alguien que nos dice algo y nuestro corazón, el mismo espíritu nos dice a nosotros que esa persona está mintiendo. Y algo que uno tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo, y Dios nos dice, nosotros los pentecostales entendemos que el Evangelio es algo, es una experiencia constante con el Espíritu Santo. Esto más que un rito seco y vacío, esto es una experiencia viva con un Dios vivo y con Espíritu que está en nosotros y además nos da vida. Entonces, nosotros tenemos experiencias constantes con Dios y podemos experimentar y podemos vivir y también podemos reconocer lo que proviene de Él y no proviene de Él. No sé si esto le responde con lo que preguntaba, hermano. No, sí, definitivo, pastor. Muchas gracias y de verdad, sí, que Dios nos ayude, ¿verdad? Nosotros como pentecostales que estamos experimentando una triste dicotomía, porque hablamos del poder, de la experiencia, pero a veces vemos que esa experiencia que nosotros denominamos bautismo del Espíritu Santo y muchas veces los dones del Espíritu, pues hay una ausencia en nuestra iglesia y algo que tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? Esta generación, ¿verdad? Y definitivamente algo que causa tristeza, ¿no? Pero que Dios nos ayude y levante una generación sedienta de su palabra y que pueda presentar una defensa sana a todo esto. Amén. Aquí hay unos hermanos que han dejado unos comentarios. El hermano Pablo Andrés dice que en el 1878 el pastor Bramwell Booth le profetizó a la pastora Han Austerlomi que ella tendría una joven ayudante que la acompañaría en su liderazgo y se cumplió la profecía. En el ejército de salvación, donde profecía fluye décadas antes del avivamiento en 1904. Amén. En términos prácticos, si leemos a los padres de la iglesia anteriores al primer concilio ecuménico, hay mucha similitud con el pentecostalismo, es decir, que el pentecostalismo y los movimientos carismáticos previos siglo XIX está más cerca de la tradición apostólica que el resto del cristianismo. Amén. No sé si quiere abundar algo sobre eso, pastor, o... No, tengo otro tema para exponer, no sé si nos vaya a dar el tiempo. No, Ojalá que no, no nos dé sí, para que no haya tantas preguntas. sí, pero lo puede tocar si desea brevemente, no hay problema. No, que a ver, los dones espirituales no son monopolio del pentecostalismo, no son monopolio de una denominación, sino que el Espíritu Santo se ha movido en su iglesia a través de la historia. Entonces, y nosotros vemos, yo hago énfasis dentro del pentecostalismo o hago un acercamiento más fuerte porque me he encontrado que dentro del pentecostalismo hay muchas personas que no creen en muchas de las cosas que nosotros deberían ser normales. Entonces, por eso quizás la insistencia mía en eso, pero vuelvo a insistir, los dones no son monopolio de una tradición, son monopolios finalmente del Espíritu Santo y Él lo entrega a quien lo necesite. Finalmente la iglesia es edificada porque Dios los permite. Es más, en este punto, alguien me preguntó y creo que interesante. El bautismo del Espíritu Santo nosotros como pentecostales lo entendemos como una obra subsecuente a la regeneración. O sea, que la regeneración es una obra inicial y después viene otra obra que es en este caso el bautismo en el Espíritu Santo. El magisterio no lo entiende así, sino que entiende que es un solo acontecimiento. O sea, al momento de la conversión también viene el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros lo entendemos así a través del relato paradigmático del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, como los pentecostales, entendemos que ahí están los únicos casos que se mencionan en el Nuevo Testamento de bautismo en el Espíritu Santo. Y eso para nosotros genera una normativa o una forma de entender paradigmática, por lo menos lo que es la iglesia. Pero también he entendido en este tiempo, hermano Brian, de que Dios es soberano
y Dios utiliza a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Por lo tanto, hemos visto que los dones espirituales también se han manifestado a veces en forma muy frecuente en algunas personas que no han tenido la experiencia de bautismo del Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros también debiera hacernos ser más humildes en ese aspecto. O sea, los carismas no son monopolio de los pentecostales, no lo son. Y eso es algo que nosotros debemos reconocer, o sea, que el Espíritu Santo se mueve en su iglesia. Aunque nosotros, hay grupos dentro de los pentecostales que presumen que somos los únicos que tenemos el Espíritu Santo, no es así. Así que Dios nos ayuda a ser humildes en eso. Amén, definitivo. Eso es así. El Espíritu Santo está obrando en toda la iglesia donde hay un corazón lavado, justificado, santificado en la sangre del Cordero. Ahí ya es espacio para que el Espíritu de Dios trabaje. Amén, en esa vida. Amén. El hermano Isaac Navarra pregunta, ¿podríamos decir que cuando hablamos sobre el don de profecía en el Nuevo Testamento es igual a predicar la Biblia? Este punto, pues el pastor Elías lo desglosó al principio de una manera un poquito más expandida, ¿verdad? No sé si el pastor Elías quiere dar la respuesta corta aquí, un momentito, solo para beneficio del hermano Isaac. Pero básicamente, hermano Isaac, si desea ver la versión un poquito más sobre ese punto, el pastor Elías al principio de la grabación, pues lo trata de una manera más amplia. Bueno, pudiera ser. En algunos casos sí, pero no toda la predicación es profecía. Pero pudiera ser que en el proceso de predicación hubiera profecía, sí. Pudiera ser que en el proceso de enseñanza haya profecía, sí. Eh, Así que no creo que haya problema en entender eso. Lo que sí nosotros no lo entendemos como lo entienden varias personas del magisterio protestante, que ellos dicen que la predicación en sí es profecía. Eso nosotros, por lo menos la Biblia no lo explica así. La Biblia no lo enseña de esa manera. Esa es una inferencia bíblica. Es una, vuelvo a insistir, es porque también por el fin de la predicación y los fines de los dones tienen diferentes finalidades. La predicación tiene otro propósito y es transversal a toda la iglesia de Cristo, donde nadie puede excluirse del mandato de ir y predicar el evangelio. Eso es algo que por lo menos nosotros no lo podemos, no lo podemos excluir. O sea, si nosotros no lo hacemos, no somos cristianos. No lo somos. O sea, nuestra misión es predicar. En cambio, el tema de la predicación que sea profecía, por lo menos la Biblia no lo menciona de esa manera. Menciona la profecía, menciona el oficio de profeta, pero la predicación no los mezcla. O sea, si nosotros buscamos, no hay algún texto que nos aclare eso, por lo menos yo no lo he encontrado, y cuando leo esa interpretación, tampoco he visto claridad, he visto algunas vueltas para tratar de llegar, pero no he visto claridad al respecto. Amén. Eso es así, amén. Gracias, pastor, por la respuesta también al hermano. También está el hermano Carlos Valladares. Él tiene una pregunta que dice, ¿cuál texto interpreta para decir qué es el discernimiento de espíritu? Amén. No sé, esta pregunta la hice un poquito más temprano en la grabación. No sé si se está refiriendo a un punto en particular que mencionó, pero amén, pastor. No sé si ahí pueda mencionar algo al respecto. Sí, me cuesta un poco entender la pregunta. Dice, ¿cuál texto interpreta para decir? Disculpe, tengo la pantalla cruzada donde tengo los textos a ese lado. Así que si miro para allá es por eso. Dice, ¿cuál texto interpreta para decir que es el discernimiento de espíritu? Me imagino que será en relación a cómo discernir. Puede ser primera de Juan 4. Leamos qué dice primera de Juan 4, porque yo creo que este texto nos puede ayudar en ese aspecto. Primera de Juan 4, 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando estamos hablando de profecías falsas, nos referíamos a cómo podemos nosotros saberlo a través del discernimiento de espíritu. Acá dice probad los espíritus, y tiene que ver mucho con el discernimiento. O sea, el discernimiento es un don entregado a la iglesia de Cristo para discernir si una fuente proviene de Dios o proviene de otro origen. Es algo que nosotros por lo menos
es muy necesario dentro de la Iglesia de Cristo. Y nosotros nos hemos encontrado con mucha gente dentro de la iglesia, ahora no se da tanto, pero antes se daba, de que invitaban a estas personas que venían, se supone, con dones, con don de predicador, de apóstol, de profeta. Yo me acuerdo cuando era niño, se daba mucho eso. Y de repente nos encontramos con sorpresas desagradables, con gente que realmente venía con otras intenciones, y sucedió, no muchas veces, pero sucedió algunas veces. Y sin duda el discernimiento de espíritus es para tener claro eso. Bueno, ahora ya no se permite mucho, por lo menos en nuestra denominación, que eso suceda, y los ministros, las personas que vienen son gente de nuestra denominación, que vienen con credenciales y vienen con un respaldo. Pero antiguamente me acuerdo que era normal eso. Venía una visita y se le da la oportunidad, y a veces eran espíritus bien extraños. Eh, el don de discernimiento de espíritu es algo que constantemente nosotros tenemos que utilizar, y es algo normal, no debiera ser algo extraño, así como la profecía. Yo por lo menos he tenido experiencias proféticas, experiencias sobrenaturales en ese aspecto. Eh, no sé si lo conté, pero nosotros somos, vuelvo a insistir, necesitamos contar. Yo necesito contar lo que yo he vivido, no puedo callarlo, porque para mí es importante, porque lo que yo he vivido en Cristo, las cosas que Dios ha hecho conmigo, en mi familia, es algo que sin duda ha marcado nuestra vida. Nosotros, cuando nos casamos con Olguita, con mi esposa, a los pocos años nos dijeron que no íbamos a poder tener hijos, que mi esposa no iba a poder tener hijos. Y nos profetizaron un niño. Y a los pocos meses, nosotros, sin ningún tratamiento, sin ningún tipo finalmente, ningún tema médico que haya estado por medio, Dios nos permitió el poder ser padre a los 5 años de casado. Ahora mi hijo tiene 20, mi hijo mayor. Y después vino otro hijo más. Entonces, nosotros hemos visto la profecía, sí la hemos visto en acción. Yo les hablo de lo que he visto, de lo que he oído. Y creo que para un cristiano eso debería ser algo normal. Ahora que en mi camino nos han dicho cosas que no son, no han sido verdades, profecías falsas, sí, pero yo sobre eso finalmente me doy cuenta de que Dios sigue hablando a su iglesia. Hay una cosa que es interesante en esto. eh, ¿Todos los nacidos de nuevo podemos ser profetas? Esa es una pregunta que creo que no es menor. Y yo creo que con un tajante sí. Y creo que hay un relato que nosotros, una enseñanza que había experimentado, y después encontré respaldada por el libro este de Robert Menzies, Pentecostés, que es el capítulo, el relato de números 11 del 24 al 30. ¿Qué es lo que dice? Sea cortito, a ver si podemos hablar un poco de esto que es tan interesante. Dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Recordemos el contexto: el pueblo se quejaba porque quería comer carne. Dice, en Egipto estaba aún mejor, echaban de menos, parece que no estaban tan mal en Egipto por lo que ellos decían. Entonces era un pueblo que reclamaba mucho, un pueblo que se quejaba mucho. Y fíjense lo que hizo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. O sea, el espíritu que estaba en Moisés se puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Qué interesante. Profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Recordemos que el tabernáculo estaba al medio del campamento y estaban todas las tribus organizadas ahí estratégicamente. Entonces el campamento se le llamaba todo el contorno, y el tabernáculo al medio. Estas personas no fueron, aunque fueron citados, no aparecieron, y empezaron a profetizar ellos en el campamento, no en el tabernáculo junto a los demás. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelo. Le está diciendo, no dejes que hagan eso. Y Moisés respondió: ¿tienes tu celo de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. El anhelo, el deseo de Moisés
es que ojalá todo el pueblo de Dios tuviera el Espíritu Santo en sus vidas y ellos además fueran profetas. Es interesante esto, porque yo creo, tal como dice el pastor Menzi, que ese anhelo se cumple en Pentecostés, que ese anhelo de Moisés se cumple en el aposento alto, y nosotros somos una iglesia profética, nosotros tenemos un rol profético, nosotros tenemos una función en la cual tenemos algo tan potente y tan maravilloso que finalmente transmitir quién es Dios a la humanidad. Entonces, finalmente me preguntan quiénes son profetas en este tiempo, quiénes pueden profetizar, y mi pregunta es todo, pero no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, también lo encontramos dentro de lo que dice Pablo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? En 1 Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Qué interesante, todos podemos profetizar. Eh, y además, mis hermanos, los dones espirituales, no solamente el de profecía, los dones espirituales, el tenerlos, el querer tenerlos, es un anhelo noble, es un anhelo de amor, porque los dones no son para uno, los dones son para la iglesia de Cristo. Entonces, cuando yo anhelo tener dones, no son para mí, sino son para que nuestros hermanos, mi hermano, mi prójimo, el próximo que está cerca mío, sea edificado. Entonces es algo potente, porque también esto, fíjense que estos días conversaba con una persona. Me he encontrado con mucha gente este último tiempo, gente que ha sido cristiana y que no va a la iglesia. Y me decía, el Señor a mí me usa en don de ciencia y también en profecía. Pero tú estás yendo a la iglesia. No, no estoy yendo, estoy en la casa, estoy llorando, yo igual la mañana le agradezco a Dios, le hablo a mi marido sobre las cosas del Señor, pero tú no estás yendo a la iglesia. No, no estoy yendo. Pero ¿cómo me dice eso? Dios te entregó dones, los dones no son para ti, son para el cuerpo de Cristo. Tú no puedes quedarte en tu casa cuando Dios te entregó dones. Eso a mí me violenta, porque digo, ¿cómo nosotros podemos decir que Dios nos entregó dones y guardarnos para nosotros? Es un acto de egoísmo tremendo, dentro de todas las razones que tenemos para congregarnos. Creo que esa es una razón bastante interesante, que nosotros debemos entregar o usar los dones para edificación del cuerpo de Cristo, y debemos nosotros procurar el abundar en ellos para edificación. Así que creo que no es un tema menor, no es un tema menor el que nosotros nos preocupemos de eso. Vuelvo a insistir, el anhelar los dones es un gesto de amor genuino por mis hermanos. Así que, hermanos, pidan los dones, búsquenlos, pídanselo al Señor, porque Dios va a bendecirnos y les va a entregar dones para que ustedes puedan ser edificados, sus hermanos puedan ser edificados a través de ellos. Amén. Buen punto, excelente punto. Amén. Pastor Elías que trajo. Y también ese argumento como lo presenta Menzies, amén, bien especial, ¿no? Todos somos en cierto sentido profetas, porque esa unción neumatológica ha sido entrado en nosotros, claro, en el sentido, pues, como podemos decir así, espiritualmente hablando. Pero sí, continuando por aquí, hubo hermano Renato Cancino pregunta, ¿son las lenguas la única señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo? No sé si el pastor quiere abundar algo ahí breve, pero le puedo decir al hermano Renato que se hizo una entrevista al pastor Oscar la semana pasada hablando sobre el don de lenguas, y ahí tratamos el tema de la evidencia física inicial y abundamos también ahí un poquito en eso, ¿no? Pero no sé si el pastor Elías quiera mencionar algo ahí brevemente, aunque no es el tema principal, pero no sé si quiera tocar ahí rápidamente. Es interesante lo que dice Efesio al respecto, porque si vemos el caso del bautismo en el Espíritu Santo de los Efesios, dice que ellos no solamente hablaron en lenguas, dice que además profetizaron. Déjenme buscar acá, se me pierden los pasajes de repente. Pero dice que de ellos además profetizaron. Entonces, no creo que sea, personalmente no veo que sea la única señal, pero sí es la única señal que se repite.
es la única señal física externa que se repite. Acá está, 19. Dice el 19:5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Yo creo que finalmente Dios es soberano en ese aspecto. Muchos de los hermanos pentecostales que reciben el bautismo del Espíritu Santo en nuestras comunidades, y especialmente en el pentecostalismo clásico, quizás más latinoamericano, antes se da mucho en Estados Unidos, además de la presencia de dones como el de lenguas, ellos tienen manifestaciones extáticas, tienen manifestaciones físicas, notorias, gente que cae, gente que rueda en el suelo, y quizás ese otro tema que podríamos hablar, cómo esas manifestaciones físicas han acompañado al pentecostalismo, y no solamente al pentecostalismo, sino también a varias otras tradiciones anteriormente. Nos encontramos con casos incluso de predicadores reformados, que al momento de predicar la gente caía y la gente saltaba. Hay sorpresas bien interesantes sobre eso, porque nuestro cuerpo, la carne, el charqui, el sarc, responde de diferentes formas a la presencia del Espíritu Santo. Tiene que ver con varios contextos, incluso culturales, cómo nosotros al momento de recibir la presencia de Dios, nosotros reaccionamos. A mí personalmente me pasa que yo lloro mucho. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, me provoca a mí el llorar mucho, y creo que cada uno de ustedes eh, lo recibe de diferentes formas. Hay gente que cae en reverencia, gente que tiembla. Es interesante eso, pero no es el fin de de esta conversación, pero algún día podemos conversar sobre eso, porque creo que hay mucho que aprender y mitos que sacar, porque en la iglesia hay como grupos que no aceptan eso dentro de los pentecostales, y eso a mí me asombra, porque yo digo, no conocen su historia, no saben de dónde vienen. Dime, hermano, Eso es así, sí, poderoso. También hubo también hermano Carlos Valladares, amén, hubieron bastante preguntitas. Él hace una pregunta relacionada al tema del discernimiento de espíritu, ¿verdad? Le puedo adelantar, hermano Carlos, que próximamente vamos a tener una entrevista con referente a ese don que vamos a tocar con el evangelista Irán Vázquez. Esto va a ser ahora en diciembre. Pero amén, para tocarla aquí brevemente, rápidamente, hermano pregunta, pero ahí está hablando en el contexto de Juan, primera de Juan 4, la porción que leyó ahorita. Eh, pero ahí está hablando en el contexto de Juan, de los falsos maestros. Por tanto, la palabra en el griego es referente a los hombres, pero sabemos que la palabra espíritu en el griego tiene otros significados, como pentecostal. Usted ve en la escritura el discernimiento también como identificar a demonios en personas como Pablo hizo en los hechos? es una buena pregunta, porque el discernimiento de espíritu, algunos también lo atribuyen al don de ciencia, también lo atribuyen a eso. Entonces, dependiendo de los autores que nosotros veamos, también nos encontraremos con eso. Ahora, yo creo que finalmente el don de discernimiento igual, yo personalmente creo que igual nos permite discernir si hay una fuente diferente de lo que es el Espíritu Santo. Y eso estamos hablando de manifestaciones espirituales, y estamos hablando de manifestaciones de dones que parecen dones auténticos, pero no lo son. Dentro del don de discernimiento, históricamente también así se ha entendido, los pentecostales así lo hemos entendido, que dentro de este don de discernimiento de espíritu también nos encontramos con poder diferenciar si finalmente hay algo que tenga un origen no, a ver, yo prefiero decir no divino, porque puede ser humano como también puede ser satánico. O sea, de repente hay personas que hacen o realizan cosas por motivación humana, pero hay otros que derechamente está el diablo metido en forma ahí, pero no diría presente, pero por lo menos en forma demoníaca. Nosotros nos hemos encontrado con algunas situaciones. Extrañamente, cada vez hay menos dentro de la iglesia. Yo por lo menos, no sé si será que ha habido como más, no sé si estará relacionado con la creencia, pero antiguamente era muy normal que sucedieran cosas de ese tipo dentro de la iglesia, y ahora cada vez es menos común que llegue gente endemoniada, pero todavía sigue sucediendo, pero cada vez es menos normal.
No sé si estará de acuerdo con lo mismo el hermano, pero parece que antes era muy común eso. Amén. Dentro de nuestro contexto aquí en el pentecostalismo puertorriqueño, eso era bien común. Se manifestaba muchas veces. Ya no se ve a lo mejor tanto como antes, pero sí, sería bueno a lo mejor en otra ocasión, amén, hablar y desglosar esos puntos también. Pero sí, algo que es una realidad. El hermano Javier Andrés dice esto, tengo entendido que no es una pregunta, es más bien como una afirmación. En nuestras denominaciones pentecostales, donde profecía lo interpretamos como el hermano o hermana que es usado por el Espíritu Santo para hablar a la iglesia. Saludos, amén, el hermano Javier Andrés. Amén. Pero sí, básicamente esas son todas las preguntas que tuvimos. Dios bendiga a todos los hermanos que están viendo o que estarán viendo después grabado este video. En esta ocasión pues tenemos a varios aquí, pero básicamente se pudieron tocar las preguntas de Ia, ¿no? Y estas preguntas de los hermanos que nos dejaron aquí en el live. Pero amén, vamos a así estar dando ya básicamente pues por concluido esta entrevista. Nuevamente, bien agradecido con el pastor Elías Chávez, que nos acompañó en esta hora para hablar sobre este tema. Bien agradecido con él. Seguir su página, es simplemente Pentecostal, su grupo, que él ahí pues publica estudios, comentarios, todo relacionado a la hermenéutica, teología pentecostal, experiencia. Amén. Así que pueden ir ahí, pues mostrarle ese apoyo al pastor Elías. Y de verdad, como vuelvo y repito, bien agradecido que estuvo con nosotros aquí en esta hora. Así que, amén, amados, vamos a dar por concluido ahora oficialmente esta entrevista. Espero que haya sido bendición para cada uno de ustedes. Hacia adelante siempre el Señor. Y vamos a terminar ahora con una humilde oración para la honra de nuestro Señor. Amén. Padre que está en los cielos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos sostiene, Señor. Gracias en esta hora por esta entrevista, para este tema, Señor, tan crucial, Señor, de tocar, Señor. Padre, que seas tú derramando espíritu de iluminación sobre nuestros hermanos en la fe, Padre. Señor, que seas tú capacitándolos, Señor, Padre, que podamos buscar esa unción neumatológica de tu espíritu, Señor, cada día, Padre. Señor, de tus dones que se manifiesten para edificación del cuerpo de Cristo, de tu pueblo, Señor, Padre, te lo pedimos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Mira por el hermano, el pastor Elías Chávez, Señor, que sigas tú ayudándolo en este ministerio que tú le has entregado, Señor, iluminándolo a él para que él pueda seguir siendo canal de bendición a otros. Padre, por cada hermanito que vio este video, que lo estará viendo, Señor, por este servidor, te damos la gloria a ti, porque tú eres digno de recibirla toda, Padre. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que amén, amados. Dios me los bendiga a toditos y que tengan un excelente día o noche, dependiendo de dónde estén. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.